Hola, bienvenidos al episodio número 10 de Raíces de la Fe. Hoy vamos a estar hablando del tema ¿qué pasa después de la muerte? Indudablemente hay muchas posiciones teológicas, muchas posiciones de otras religiones y también hay opiniones de personas que necesariamente no creen en nada de Dios. Bienvenidos todos. Bienvenidos a un nuevo episodio. Prepárate para viajar en el tiempo y descubramos una enseñanza bíblica. Comparte este video. Iniciamos Raíces de la Fe. Señora Churi, bienvenido. Nuevamente me alegra mucho que esté con nosotros. ¿Cómo va? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, Wilson. Un tema muy interesante y donde hay mucha información bíblica sobre el tema. Ajá. ¿Cree usted que la opinión bíblica es suficiente para este tema? No, hay literatura paralela también, histórica, Sí. que se puede verificar. Yo no la ahondé muchísimo, pero sí existe información histórica sobre el tema. Muy bien, comencemos entonces. Primero, definamos qué es la muerte, porque nuestro episodio 10, el episodio de hoy, que se ha llamado ¿qué pasa después de la muerte? Pues nos implica como si todos ya conociéramos la muerte, pero ¿qué es la muerte? ¿Cómo podemos definir la muerte? Pues no soy el conductor del programa, Wilson. Me parece que el tema radica también para empezar a orientar a nuestra audiencia, a nuestra teleaudiencia, en qué es el cuerpo, qué es el Ajá, alma, qué es el sí. espíritu, qué es lo que realmente está muriendo. O sea, que empecemos hablando de eso. Claro, me El parece recipiente de la vida. correcto. El cuerpo es un estuche, es una cáscara donde está depositada el alma, que está contenida la mente, las emociones, la voluntad. Es lo que yo descubrí en los versículos y en la palabra. Ajá. Y adicional a eso, que es el espíritu, que es el soplo que insufla el eterno en la vida, tanto de las personas como de los animales y las plantas, ¿no? Sí. Entre otras cosas. Bueno, sobre el concepto alma y espíritu, este es un concepto más griego, ¿no? Más que judío, que es el contexto en el que se desarrolla lo que conocemos como Antiguo Testamento o Tanaj. No es tanto la idea del pueblo de Israel, del pueblo judío, a que somos tripartitas, como si es el pensamiento griego. Y que aprendió la iglesia de ahí, lo sé, Exacto, correcto. pareciera que Pablo también tiene algún tipo de influencia, porque él habla en varias de sus cartas de vuestro espíritu, alma y Sí, cuerpo, ¿cierto? En varias ocasiones lo dirá. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, Tanaj casi siempre se refiere a alma y espíritu casi como si fuesen un sinónimo, como más bien como si fuera una parte espiritual solamente del ser humano, ¿sí? correcto. Habla del corazón, por ejemplo, más que de la Exacto, razón, del alma, del vendría a ser alma, el sí, corazón como si se refiriera al alma. Bueno, correcto. no se trata de este episodio de hacer un tratado filosófico de si somos bipartitas o tripartitas, pero decimos entonces que el cuerpo, indistintamente de qué parte espiritual sea, si es alma y espíritu o no, pero es en el cuerpo humano donde está alojada la vida. Sí, correcto, Sí, esa está correcto. alojada la vida. A mí siempre me ha llamado la atención eso, Henry, de que cuando hacen las Sí, autopsias. autopsias, eh, Autopista es otra cosa, ¿no? sí, cuando rompen a la persona y Sí, la abren y a veces que le sacan el cráneo y hay gente que tiene cerebro, aunque mucha gente piense que no, hay gente increíble. que le encuentran algo ahí en el coco. Uno dice, bueno, y entonces, ¿dónde estaba la vida? ¿Dónde aloja la vida? ¿Qué es la vida? En realidad la vida es un algo, es una esencia. ¿Qué viene a ser la vida? Como recipiente que usted proponía que empezáramos hablando del más allá, del más acá más bien. ¿Qué es la vida? Eh, Ese estuche que es el cuerpo es el que sale del polvo de la tierra y al cual volverá. Sí, Existe un alma. Todo cuerpo trae un alma. No que tenga el Eterno una bodega de almas y a ver quién nació, dónde está. Vamos a ponerle, pero ¿y no. por qué no? Se crea en ese ¿Por qué momento. no hay un lugar, no habrá un lugar de almas no nacidas? Mm, Y que cuando alguien va a Pues nacer, es que pum, no allá la podemos, llaman número 37 y sale no y podemos va y se le condicionar la mete. mente del Eterno, no, nuestra mente es muy finita, O sea, no el alma se sabemos. crearía en el momento en que hay un ser. Yo creería que sí. Yo pienso que sí, con base
En la palabra sí. En cambio, a mí me gusta más la otra teoría. A mí me gusta más la teoría de las almas no nacidas. Ok. O sea, no sé por qué. No está en la Biblia, ¿no? Y no estamos acá dando herejías ni nada, pero a mí me gusta la teoría de que si hay un número de almas y no es que estén fichadas y que se sepa cuántas somos, qué sé yo, pero es como la asignación. La otra teoría es la que usted dice, Ok. que en el momento en que hay la concepción de un ser humano, ahí es donde se forma un alma. Pero vea qué interesante esto, Henry. Cuando en una mujer hay un óvulo y en un hombre hay un espermatozoide y se fecunda ese óvulo, ahí nace un nuevo ser, o sea, ahí hay una nueva vida, porque el espermatozoide por aparte, pues está bien, es vida, pero bueno, es ahí como un renacuajo, ¿sí o no? Porque yo los he visto en fotos y parecen renacuajos. Y el óvulo, según dicen, pues es una bolita. Entonces entra el espermatozoide en el óvulo y ¡pum! Se engendró la vida. No cualquier espermatozoide, ¿no? Se supone que es el mejor. Claro, O el sea, es el que el ganador, gana. el Y campeón. hay veces yo miro a la gente y digo, se supone que este es el espermatozoide que Más ganó. veloz, sí. Y uno dice, uy, no, o sea, ¿cómo hubieran sido los otros? Una tragedia humana. Tampoco es el tema de de Pero este ahí episodio. empieza la vida, ahí empieza la vida. ¿Qué hace que esos dos elementos, bueno, Mm, sí, qué hace que esos dos elementos, un óvulo y un espermatozoide, generen vida? Indudablemente que ahí hay un factor espiritual, un espiritual y espiritual, sí, extrahumano, sí, ¿no? correcto. Y la palabra lo manifiesta vez tras vez, que el Espíritu de Dios, que el Eterno Padre Celestial Sí, insufla vida. sí. El Espíritu es vida. Ahora, ¿será que ese mecanismo se hace de manera individual o ese mecanismo Dios ya lo estableció de que cuando haya un encuentro entre un espermatozoide, el más pilo y el óvulo, Gracias. curiosamente el óvulo no se necesita que sea el más pilo, ¿no? O sea, un óvulo. Sí, Y ahí llega. Entonces, ¿será que Dios ya estableció ese principio universal? La unión entre un espermatozoide y un óvulo generará un ser humano. ahí hay concepción, hay Bueno, vida. también generan animales, ¿no? Porque Sí, correcto. el engendrar un animal también viene con ese mismo principio, ¿no? Por Sí. eso a veces hacen la fecundación que ahí dicen que compran el semen de un caballo pura sangre o de un toro y en fin, Ese es hacen una que entre fecundación otras cosas es un negocio muy muy bueno, bueno, muy muy bueno, bueno, muy bueno. en cualquier parte del mundo, sí. Oiga, de pronto yo me dedico a eso, voy a ver si busco un toro Claro, bien, Colombia bien, hay un pero son negocio muy fuerte. caros. Sí, claro. Muy bien, eso que se llama vida, que empezó así, ¿qué es? Dice usted es el aliento de Dios, el soplo de Dios. Exacto. Eso dice la palabra. El aliento, correcto, Indudablemente eso dice la palabra. correcto. Ahora, no es, y acá sí pues pongo mi toquecito como de duda, no es un asunto literal que Dios esté soplando vida sobre cada óvulo y cada espermatozoide que se junta. O sea, Dios sople y sople y sople, no. Yo creo que es una manera de que la Biblia nos dice que la vida es generada por Dios, Sí, que la vida tiene cierto toque divino en cada ser humano, acéptenlo o no. O sea, ahí empezó la vida, ok, ahí empezó la vida. Entonces ahora, cuando la persona muere, cuando el ser humano muere, ¿qué es lo que pasa en la persona que muere? que muere, Sí, que muere, que es lo que ¿qué es lo que fenece, muere? correcto. Y adicional a eso, creo que la pregunta también es demasiado importante. ¿Muere la persona? ¿Muere? ¿Hay muerte? Ujú. ¿O solamente hay una separación del cuerpo con el alma? De lo que inicialmente fue como el estuche, como usted Exacto, decía. exacto. El polvo vuelve a la tierra, Sí, el espíritu vuelve a Dios que lo dio, y el alma, sabiendo que la posición mía es más tripartita, sí. O sea, ¿qué creo, pasa con lo que se llamó vida? sí, que ¿Qué pasa con lo que se exacto. llama? De acuerdo a lo que la palabra de Dios enseña, la muerte es eso que usted acaba de decir. La separación otra vez Ujú. del elemento material del elemento espiritual. Es decir, ahora va a ocurrir a la inversa. Cuando se engendró un nuevo ser, fue Dios dando vida. Cuando ahora muere la persona, es Dios llevándose la vida. Dios llevándose la vida. Ahora, entonces nuestra pregunta para este episodio 10 es, ¿qué pasa después de la Después de la muerte? muerte, sí. Después de la muerte. Entonces, sigamos hablando, Henry, de qué teorías hay, de qué pasa después de la muerte, qué pasa después de la muerte. Y hablemos desde el punto de vista de varias religiones o incluso postulados teológicos basados supuestamente en la misma Biblia. Y no solamente religiosos. Hollywood tiene una perspectiva y genera filmes respecto al tema.
Sí, muchísimos como films, negocio, ¿no? como negocio, sí. Pero la fe de uno no puede estar basado en Hollywood, por supuesto. Sí, sí, Ni siquiera en una religión, sino para mí, mi punto de vista es fundamental en la palabra. Pueda que haya otros discursos sobre sí. el tema, muy válidos o no, pero para mí la palabra de Dios, al encontrar tanta información en toda la Biblia, tanto en la Biblia hebrea como en el Brit Hadashah o en el Nuevo Testamento, es muchísima la información. Así es, Yeshua, entre otras cosas, es un punto de referencia fundamental con base en lo que él dijo respecto a la muerte. así es, así es. Porque él mismo dijo, el Padre me ha dado poder sobre la vida, yo doy la vida y yo la quito, Sí, ¿sí? sí, sí, sí. Cuando vinieron a buscarlo. Bueno, hay un postulado basado en la Biblia que después de la muerte los seres humanos son exterminados todos. Es decir, no hay nada después de la muerte. Ese es un postulado Sí, religioso, que después de la muerte no hay se nada. acaba todo. Uno muere y se acaba todo. Ese es un postulado. ¿Qué le parece ese postulado? Pues permítame referirme a un video que hay en internet donde hay un par de bebés ya formados en el vientre de una madre y uno le pregunta al otro, porque están muy cómodos ahí, Ajá. ¿será que hay algo más afuera? Yo, no, no hay nada más afuera. Esta es la vida. Entonces nosotros también podemos preguntarnos respecto a eso, ¿pasará algo? Entonces la posición es, no, estamos muy cómodos acá, aquí, esto acaba acá. Mi posición es que no acaba acá. Y Sí. bíblicamente seremos transformados. Hay una posición bíblica muy fundamental respecto a lo que va a pasar después de la muerte. Que ese viene a ser un segundo postulado. ¿Qué pasa después de la muerte? Van a haber recompensas. Van a haber recompensas, Sí, va a haber vida eterna para aquellos que vivieron rectamente, específicamente de acuerdo a los principios de Dios en su palabra, y va a haber un juicio para los que no quisieron vivir de acuerdo a los preceptos bíblicos. sí, correcto. Yo lo llamaría los salvos y los no salvos. Exactamente, así es Correcto, que tradicionalmente los hemos conocido. correcto. Un tercer postulado es que después de la muerte, los que vivieron rectamente y los que vivieron de acuerdo a la palabra de Dios van a vivir acá en la tierra, con una nueva tierra, un cielo nuevo, con todo restaurado, casi como fue al comienzo de la narración bíblica, y los que no van a ser exterminados. Esa es otra Esa es una posición. posición, Sí, o sí. sea, los que fueron justos, los que se ciñeron a la palabra, van a continuar viviendo acá, con todo reestructurado y todo cambiado. Pero los que no, entonces van a recibir como consecuencia que el exterminio total, o sea, desaparecen para siempre. Juan 8:51. Dice, Desierto, desierto. Ese desierto, desierto en el tema de hebreo o un hebraísmo es porque es así, punto. así Así es. es. El que guarda mi palabra nunca verá muerte. Ajá. O sea, con base en ese texto es que usted decía que en realidad no hay muerte, sino que en realidad hay es separación del Separación, sí, cuerpo correcto. de la parte espiritual, sean Correcto. dos partes o sea una. Y ese y muchísimos versículos más hablarán precisamente del tema Juan. Ajá. Pues seguimos con Juan, Juan Sí, 11:25. Yo soy la resurrección y la vida, aunque esté muerto, vivirá. Ese me está condicionando de que sí va a haber muerte, sí, pero sí, aunque sí. esté muerto, vivirá. Y está hablando de una vida eterna. Yo creo que sí, 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 está una hablando, vida, aunque esté muerto su cuerpo, exacto, vivirá su vivirá. espíritu y vivirá. O sea que ahí ya Eh, está dando la esperanza de que Wilson sí dice hay. vivirá su espíritu, Sí, pero es que la palabra dice el espíritu vuelve a Dios que lo dio. sí. Entonces, ¿vivirá su espíritu o vivirá su alma? ¿O qué parte vivirá? ¿Qué parte vivirá? Sí. Porque ahí entra otro tema entra a ser discutido y es, bueno, si hay verdaderamente vida después de la muerte, si hay un más allá, ¿quién es el que la va a disfrutar? ¿El espíritu de la persona, el alma de la persona o el cuerpo de la persona? No, el cuerpo ya no está. Pero se hablará de una resurrección, Sí, correcto, se hablará correcto. de un cuerpo transformado, Un cuerpo glorificado, ¿sí? O ciertamente, sea, de un sí. cuerpo Sí, transformado. correcto. Pablo nos deja ver en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, seremos transformados, ¿sí? Que está hablando de la segunda venida del Mesías. Sí, quienes estén vivos en ese momento Y, todavía. y ese es un tema que la física cuántica analiza. Si nosotros vamos a estar en una dimensión diferente a la humana, nuestro cuerpo no soportaría la velocidad de la luz.
que se supone eso es lo que vamos a vivir después de muertos. Pues ¿Sí? Wilson ha tocado un tema también muy importante, hablando de alma, de, de espíritu, de Sí, cuerpo, que es mi posición sí, tripartita, pero ha tocado un tema de dimensión. sí. Aquí estamos condicionados a una dimensión que podemos ver, palpar, ancho, largo, Límites, alto, sí, límite de la vida, eh, pero ¿existen más dimensiones? ajá, ¿A dónde iremos a parar nosotros? ¿Existe una cuarta dimensión? sí. ¿Dios está en todas las dimensiones? La eternidad será en otra dimensión, Correcto. o de pronto, pero vea que yo no sé si usted fue formado bajo ese precepto de que cuando uno iba a morar con Dios por la eternidad, se lo iban a llevar al cielo, ¿cierto? Sí, así fuimos Así formados. fuimos formados. Calles de oro, mar de cristal, Sí, sí, y que nos ciertamente. iban a llevar al cielo porque pues se supone esta tierra está hecha una porquería y acá ya no hay nada que se salven ni nada. Pero siendo un poco más analíticos, la Biblia habla de que la eternidad y después de la muerte se va a vivir acá, Mm, ¿sí? Con cuerpos transformados, sí, con una naturaleza transformada. Entonces ahí se une cielo nuevo, tierra nueva, nuevas criaturas, Nueva Jerusalén. ¿sí? Nueva Jerusalén, sí, eso es algo simbólico que toca analizar. También veríamos eh, viviendo bajo el gobierno de nuestro Dios. Es decir, volver a restaurar lo que Adán y Eva, de acuerdo a la narración bíblica, Mm, dañaron. ¿Sí? Que esa es una de las posiciones que hay. Y a mí me gusta esa posición. Yo creo enfáticamente que si hay algo después de la muerte, yo lo creo. correcto. Ahora, si nosotros analizamos las diferentes posturas que hemos visto ya, algunos dicen la persona se muere y se acaba. La persona se muere y es llevada a un lugar de descanso. ¿Sí? Hay esa teoría. Dentro del judaísmo se habla de que la persona va a estar en el seno de Abraham y también dan sectores del judaísmo hablan de que hay un lugar donde se van a estar 11 meses, creo que es la cifra de tiempo, purificándose. Y después ya sale la persona de ahí. Y como en el judaísmo se habla de la transmigración de las almas, algo muy similar a la reencarnación, aunque defensores de la religión del judaísmo dicen que no es lo mismo, que la transmigración de las almas no es lo mismo que la reencarnación. Sin embargo, se parece mucho y no es una doctrina bíblica, es más bien una doctrina que se adquirió. Nosotros sabemos que los judíos han vivido en muchas partes del mundo por muchos años. Entonces es muy probable que sí se hayan permeado, que se hayan permitido ser influenciados por creencias ajenas. De alguna manera, el otro día estaba viendo una enseñanza de alguien en internet que me gusta escucharlo. Sin embargo, él decía con mucho énfasis que el judaísmo no le gusta el sincretismo. Y cuando yo escuché esa palabra, se me vino la idea a la mente, pero todas las religiones tienen algo de sincretismo, todas las religiones han adoptado creencias que no son bíblicas. Entonces, de pronto intentar uno decir que los defensores de cualquier religión se hacen matar por esto. Defensores del judaísmo dirán, eso no es sincretismo. Ok, si quieren no lo llame así. Pero sí hay muchas enseñanzas que, Retoman de aquí, de allá. y quizás Mm, por los lugares donde vivieron. Entonces eso es innegable. Que no sé si tiene otro pensamiento de otra religión, otra posición filosófica que dicen qué pasa después de la muerte. ¿Qué otra posición conoce usted? ¿Qué pasa después de la muerte? Pues conocimos la versión o la posición cristiana, Sí. que sí seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos, seremos llevados al cielo, los que no se portaron bien serán llevados al infierno, Ajá. pero Que ya hay un episodio acá en Raíces de la Fe, ¿no? En la sobre el primera temporada infierno, sobre el sí. infierno. Pero la pregunta fundamental aquí también, cabe el caso con base en lo que me está preguntando Wilson, es ciertamente qué va a pasar, qué va a pasar con el alma o con el espíritu. Mi posición es esa. ¿Qué Sí, va a pasar? Todo está fundamentado en la palabra y hay muchos versículos, no sé si habrá tiempo para ir desglosándolos, para ir sí. Láncelos, masticándolos láncelos. y vamos mirando sobre esa base de lo que va a ser precisamente el resultado de lo que pensamos, porque esa es otra parte fundamental. Lo que pensamos, sea positivo o negativo, eso vamos a hacer. Ajá. Entonces, lo que nosotros estemos analizando acá, con base en la posición, ¿qué va a pasar después de la muerte? Es un pensamiento
que nos tiene que apoyar y darnos tranquilidad y paz. Porque por eso es que creo que estamos haciendo este programa, para infundir en la mente de nuestra teleaudiencia tranquilidad, darle cierta gozo o tranquilidad de que una vez partamos de este mundo, pues vamos a tener tranquilidad de lo que va a pasar en el más allá. Sí, Porque hay enfermedad, porque hay esta situación de pandemia y la crisis, gente porque puede estar pasa muy todo eso. angustiada respecto a esto. Sí. ¿Qué le podemos dejar a nuestros hijos? Y no es más que información positiva, información sana del tema que estamos tratando. Vea que este tema que estamos tratando, Henry, no tiene tanta certeza. Este tema quizás es de los temas en el que más tenemos que hablar del término probable, porque no tenemos certeza. O sea, nosotros no tenemos certeza. O sea, por ejemplo, si usted tiene certeza que hay acá dentro de mi taza, acá hay café con crema, no más. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted se dio cuenta que yo lo serví Sí, y le puse crema. Esa es la certeza suya porque usted lo vio. En relación a qué pasa después de la muerte, ¿cuál es la certeza? Y hay acá hay información de varias fuentes. Una, de la Biblia, y otra de las experiencias que son narradas por personas, correcto, ¿sí? sí. Que eso de las experiencias personales, eso es muy improbable, eso es muy Imagínese. subjetivo. Las experiencias son subjetivas, porque es tu experiencia. Y con base en eso, ya hablamos de las experiencias ahorita. Hablemos entonces Que, eso, sobre la Biblia misma. ¿Qué dice la Biblia acerca de qué pasa después de la que muerte? lo de las experiencias es muy subjetivo, es muy ciertamente autónomo de cada persona. Sí, Eso es, no sabemos si eso es cierto o no, pero hablemos de lo que es la de la experiencia Biblia. ¿Qué dice la Biblia? bíblica. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, tengo un versículo acá también, Ajá. Mateo 22, versículos 31 y 32. En cuanto a la resurrección de los muertos, Elohim no es Elohim de muertos, sino Elohim de vivos. Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Pero mira, ahí introduce un tema, la resurrección de los muertos. Ah, bueno, me metí en un tema ya mucho más Pero si usted se da cuenta, avanzado. ese es un tema que indudablemente está en el campo de la decisión de creer o no creer. Por eso le decía que incluso desde el punto de vista bíblico, el tema de qué pasa después de la muerte es una decisión. La persona tiene que decidir si cree que pasa algo o no pasa algo. Ok. Ahora, muchos dirán, pero ¿cómo no va a pasar algo después de la muerte si nosotros vimos que llevaron un muchacho a testificar o dos jóvenes que estuvieron muertos y regresaron? Yo de plano le digo a usted algo, Achuri, yo no creo en eso. No, 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 Yo no, no creo en yo tampoco. ninguna experiencia de los que han dicho que han estado muertos y han regresado, yo no creo en Y ya eso. están en el infierno. Si el Y infierno ya ahorita, fueron a ver al infierno, al Papa y a Michael Jackson, que siempre. imagínense si el infierno todavía está vacío. Exacto. En este momento el infierno y el cielo están vacíos. Pero esa, En cuanto bueno, es que no me quiero pasar todavía a lo de las experiencias. Dejémoslo ahí a las experiencias. Hablemos de lo que dice la Biblia. Usted leyó una cita que dice la resurrección y Dios es un Dios de vivos y no es un Dios de muertos. Correcto. Ok, ahí está la cita bíblica. El Mesías por fe, yo creo que resucitó. Sí. Murió y resucitó. Exactamente. Y Correcto. lo único que tenemos como En eso no hay duda. registro, no hay duda en que no somos testigos presenciales. Correcto. Nos toca también llegar al ámbito de la fe y de querer creer, decidir creer. Sí. Que siempre ese es un argumento acá en Raíces de la Fe. Hay gente que se le puede demostrar que tiene dogmas y que tiene doctrinas equivocadas, no bíblicas, y la gente dice, sí, pero yo decido seguir creyendo. Entonces, contra eso ya no hay nada que hacer. La persona le pueden demostrar que algo está equivocado y decide no creerlo. Pero en el ámbito de este tema, por ejemplo, de la muerte, ¿qué pasa después de la muerte? Ahí sí tenemos la opción de que alguien quiera creer o no quiera creer. Si alguien lo quiere creer por las experiencias que ve, que gente que han llevado a sus iglesias, comunidades, congregaciones, como se llame, o han visto por internet y creen a pie juntillas que esa experiencia de esa persona es veraz, lo deciden creer. Y no pueden censurar a los que no creemos en eso, ¿sí? Pero ¿qué dice la Biblia directamente? Solo hay dos narraciones, no sé si habrá otra, usted que tiene más memoria para las citas bíblicas me dirá si sí o no. Solo hay dos situaciones en la Biblia de narraciones de eventos después de la muerte. Uno está en el primer libro de Samuel, capítulo 28.
y se ha titulado Saúl y la divina de Endor. Se lo voy a leer. Sí. Ya Samuel había muerto, lo clarifica el escritor. Todo Israel lo había lamentado y le habían sepultado en Rama, su ciudad. Es decir, el man está bien muerto. Ya murió, lo sepultaron allá en Rama, su ciudad. Ramá. Saúl había arrojado de la tierra a los encantadores y adivinos. O sea, el rey Saúl sacó a todos los encantadores y adivinos. Se juntaron pues los filisteos, los enemigos de Israel, y vinieron y acamparon en Sunem. Saúl juntó a todo Israel y acamparon en Gilboa. Cuando vio Saúl el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y consultó Saúl a Yahweh, pero Yahweh no le respondió, ni por sueños, ni por el Urín, ni por profetas. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí hay una mujer en Endor que tiene espíritu de adivinación. Se disfrazó Saúl y se puso otros vestidos y se fue con 2 hombres. Y vinieron a aquella mujer de noche y le dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación y me hagas subir a quien yo te dijere. Me hagas subir, dice el escrito. La mujer le dijo, he aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores y a los adivinos. ¿Por qué, pues, pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Yahweh, diciendo, vive Yahweh, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y respondió, hazme venir a Samuel. Viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz, y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. El rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Él le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene, cubierto con un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel, y humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí, y Dios se ha apartado de mí, y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueños. Por eso te he llamado, para que me declares qué tengo que hacer. Entonces Samuel dijo, ¿y para qué me preguntas a mí? Si Yahweh se ha apartado de ti y es tu enemigo, Yahweh te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Yahweh ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero, David. Como tú no obedeciste a la voz de Yahweh ni cumpliste el ardor de su ira contra Amalek, porque Yahweh te ha hecho esto hoy. Y Yahweh entregará a Israel también contigo en manos de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos. Y Yahweh entregará también el ejército de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó a tierra, cuán grande era, y tuvo gran temor por las palabras de Samuel, y estaba sin fuerzas porque en todo aquel día y aquella noche no había comido pan. Entonces la mujer vino a Saúl y viéndolo turbado en gran manera le dijo, he aquí que tu sierva ha obedecido a tu voz y ha arriesgado mi vida y he oído las palabras que tú me has dicho. Te ruego pues que también oiga la voz de tu sierva, pondré yo delante de ti un bocado de pan para que comas a fin de que recobres fuerzas y sigas tu camino. Se rehusó diciendo, no comeré. Pero porfiaron con él sus siervos juntamente con la mujer, y él les obedeció, se levantó pues del suelo y se sentó sobre una cama. ¿Qué piensa de esta historia, señora Churi? Un tema que habíamos tratado también en una clase de hermenéutica, muy interesante, la consulta a los muertos, ¿no? Sí. Porque la palabra misma dice que ya los muertos nada saben. Ajá. Entonces, ¿qué subió ahí en ese momento? Subió realmente el espíritu de Samuel. de Samuel, del profeta. ¿Qué pasó ahí? Difícil, ¿no? Difícil. Pero yo creería, con base en lo que yo estudié para el tema del día de hoy, que es delicado la consulta a los muertos. A los muertos. Ok, pero en este caso, en este momento, es secundario. Bueno. Pero, ¿qué pasó? ¿Dónde está ese señor? Porque está hablando, el pasaje nos aclaró, murió Samuel. Sí, o sea que no, su estuche ya está, su estuche ya está descomponiéndose. Descompuesto hace rato. Sí, ya está haciendo gusanitos. Correcto. Entonces, ¿por qué dice que vio la presencia de una túnica? ¿En qué venía él?
ya en un cuerpo glorificado. Bueno, No sé si se dio cuenta que pareciera como que él no lo ve, porque él le pregunta a ella, ¿qué es lo que ves? ¿Sí? sí. Parece que él oye. No se sabe si lo que oye es verdaderamente un alguien o lo que oye es a la mujer, que esas son Ah, teorías ok, de la también sí. interpretación, ¿sí? Porque en realidad le dice, ¿y qué ves? Y ella le hace la descripción. Un señor así, anciano, con un manto, ta, 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 ta. Y luego habla, ¿sí? Entonces, la escena da para muchas especulaciones, Sí, correcto. ¿sí? Sin embargo, ¿qué muestra la escena? Si nos vamos a ceñir al texto literalmente, nos muestra que Samuel, donde quiera que esté, Vino, vino, correcto. ¿sí? Ya sea presencialmente o a través de la mujer, porque ella es una bruja, una hechicera, un medium. Sí. Entonces no sabemos si es así o si de verdad. Si fue un medium, entonces ahí podríamos decir qué fue lo que le pasó a esta mujer, ¿sí? ¿Qué fue lo que salió del más allá? Sin embargo, esta es una de las pocas escenas en la Biblia que nos habla que algo que estaba después de la vida, allá después de la muerte, ha regresado acá para dar un mensaje. ¿Cuál es la otra? La otra es ya la enseñanza de Yeshua y ya no es tan literal, porque esta de primera de Samuel sí parece que es literal lo que está ocurriendo ahí. Es la famosa parábola, no se sabe si es parábola, algunos lo definen como parábola, en el libro de Lucas capítulo 16, la parábola de Lázaro, Lázaro y el rico. y el rico, 16, 19. Había un hombre rico que se vestía de púrpura de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y le lamían las llagas. Yeshua dijo, había una vez un hombre rico, como si fuese verdad. Ahí es donde está el dilema si se clasifica como parábola o no. Algunos lo clasifican como parábola. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Teoría absolutamente judía. Seno de Abraham, tradúcese paraíso. El paraíso terrenal que fue levantado. Entonces algunos le pusieron el seno de Abraham y que se supone que llegan las personas después de que mueren. Antes de... ¿Antes del Mesías? ¿O siempre Sí, van a estar allá? o sea, en ese momento el judaísmo todavía tiene, algunos sectores todavía tienen la creencia, Correcto. ¿sí? Del seno de Abraham. Aconteció que murió el mendigo, fue llevado por los ángeles al seno de Abraham y murió también el rico y fue sepultado. A este man si no lo llevaron a ninguna parte, fue sepultado. Y el Hades alzó sus ojos, le está personificando el Hades, alzó sus ojos, el Hades. ¿Quién es el Hades? ¿Sí? No está hablando de la cuestión mitología griega, no. El Hades es el lugar de los muertos. El Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos, en el Hades, perdón, y en el Hades alzó sus ojos, o sea, un terreno, un territorio, el Hades, un lugar, y en el Hades, ¿sí? No el Hades alzó sus ojos, leí mal. Y en el Hades alzó sus ojos, el rico. Sí. Aunque dentro de la mitología griega, el Hades sí es un, no sé si es un dios, no. El Hades es un alguien. Ok. Sí. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces ya nos está ubicando en un plano físico, un lugar. Él está en el Hades y el otro está en el seno de Abraham y lo alcanza a ver allá. ¿Sí? Entonces, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí, envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo con agua y refresque mi lengua. Hombre, ¿para qué agua si no se supone que usted está cocinando? Ahí se nos evapora. Refresque mi lengua porque estoy atormentado en esta llama. Teorías, ¿no? Teorías. Sí, sí. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora él está consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, hay una gran cima con un abismo, está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quieren pasar de aquí para allá no pueden, ni de allá para acá, pueden pasar. Entonces le dijo, te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que les testifique a fin de que ellos no vengan acá. Lugar de tormento. Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Interesante, o sea que sí sirve para algo estudiar a Moisés y los profetas, claro. Porque se supone que si se obedece, no se va a ir a ese lugar, ¿no? Reflexión teológica para aquellos que hablan de que ya no sirve para nada, que eso ya está abolido. Sí. Acá Yeshua está diciendo en su parábola, en su enseñanza eso. Entonces, y no dijo, solamente ahí, hay muchos pasajes. Sí. Juan también se referirá en Juan 5, 46, 47, que hay que mirar sí. a Moisés y los profetas. Sí. Si me creerías a mí, le creerías a Moisés. Pero ¿cómo van a creer en mí si no le creen a Moisés ni a los profetas? Y Juan también hablará de el que obedece los mandamientos no peca.
y son los mandamientos que Dios dio a través de Moisés. Correcto. Entonces le dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirían. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levantare de los muertos. Ahí, esas son las dos narraciones que tengo que están en la Biblia de lo que ocurrió después de la muerte. Una, que alguien viene después de morir. Se supone que es Samuel. Y otra, esta escena que pudiera ser una parábola o pudiera ser algo real. No hay nada más en la Biblia que nos muestre o nos cuente que algo después de la muerte vino. El resto, casi todos los versículos, no sé si tiene más versículos, Henry. Pues yo creería que sí puede haber más, Wilson. No sé si esto da para otro episodio y a traer esa información, pero sí es trascendental saber que puede haber más información. Puede haber más información. Interesantísima la posición de Samuel, de lo que leyó en el pasaje del libro de Samuel y lo que leyó también de la parábola del Mesías. Pero sí hay más información. Créame que sí puede haber más información. Yo creería que nuestra misma teleaudiencia puede mandar información. Sí. Creo que hay un pero feedback ¿qué tipo de información? Por ejemplo, dice un salmo, Él nos guiará más allá de la muerte. Sí. Ok, Él nos guiará más allá de la muerte, pero ¿dónde está la certeza de eso? Porque yo puedo decir, es que Dios, después de que nosotros hayamos muerto, nos va a recompensar. Eso Sí. dice la Biblia, Sí. que vamos a recibir recompensa. Pero ¿dónde está la prueba? O sea, ¿dónde está la prueba de que Él nos guiará más allá de la muerte? Esto que está acá leyendo, que he leído, son pruebas. Ahí dice que eso fue lo que ocurrió. La de Yeshua no es como tan certera porque lo da como a manera de parábola, de historia, ¿sí? Y está dentro de un marco exclusivamente judío. Pero, por ejemplo, Él nos guiará más allá de la muerte. Bueno, ¿cómo lo compruebo? No tengo cómo comprobarlo, ¿sí? No sé qué otro texto vaya que habla, porque sí habla de más allá de la muerte, habla de la recompensa, que Dios traerá junta toda la obra a juicio, sea buena o sea mala, Sí, dice correcto. la Biblia. Sí, sí. Es decir, van a dar recompensas. Ok, ¿qué me comprueba que eso es verdad? Pero entonces, ¿qué me comprueba que lo que leyó de esos dos pasajes es cierto? O sea, está escrito que algo pasó. Correcto. No tengo la prueba de que eso es verdad. Pero está creyendo que eso pasó. No, está escrito. O sea, el Correcto. escrito dice, pasó esto, vino Samuel, se supone que era Samuel, y ya está escrito. Correcto. También yo puedo creer que la narración es verdadera o falsa. Falsa, sí. Pero la narración puede ser verdadera o falsa. Sí. El hecho es que está registrado. El hecho se registró. Vino alguien después de estar muerto y se registró. Correcto. ¿Sí? Entonces, estemos de acuerdo o no que haya consultado a exactamente, la pero sí. ahí está. Pero el tema es, Él me guiará más allá de la muerte. Es un ámbito de fe, de querer creer. Sí. Él traerá toda obra a juicio. Es un ámbito de querer creer o no creer. Por eso decía que este es de esos temas que requieren que la persona tome una posición, sí, y la fortalezca y la estudie. Y es respetable, por ejemplo, la posición que otras personas tienen. Uno se muere y se acaba todo. ¿Cómo se le refuta a alguien que uno se muere y se acaba todo? No tenemos elementos para probarlos. No tenemos elementos para probarlo. Entonces ahí es donde entra. Pues yo con base en lo que veo en la palabra de Dios, creo que sí hay bases para demostrar bíblicamente a dónde vamos a estar. Pero es bíblicamente. Sí, correcto. Pero si yo no le creo a la Biblia, ¿cómo me demuestra a mí que sí hay algo más allá de la muerte? Creo, No. Wilson, que estamos aquí precisamente para valorar y ensalzar lo que dice la Biblia, y con base en eso estamos transmitiendo una información para dar tranquilidad a quienes están allá, que estén pasando dificultades, que haya enfermos. Pero yo sí no quiero darles tranquilidad. No quiere. Bueno, entonces no hay nada más que hacer. Yo quiero que se preocupen. Ahora, ¿cuál es el propósito de este episodio? Y se lo voy a develar de una vez. Sí. Que la mayor preocupación nuestra no es qué pasa después de la muerte. La mayor preocupación nuestra es qué pasa mientras vivimos. Mientras vivimos, correcto. Ya se acabó el episodio. Ya no hay más que hablar. No, porque en realidad, hablar de más allá de la muerte
En realidad es un terreno que no es seguro. Y yo creo, aquí ya voy a meterle malicia a esto, yo creo que Dios lo hizo a propósito. Y le voy a decir por qué. Porque eso es como cuando un hombre se enamora de una mujer y el hombre tiene muchísimas posesiones materiales, Sí. pero él se le demuestra a esa mujer como una persona normal y le va a decir, bueno, yo soy asalariado y esto y lo otro, yo te puedo invitar a cenar y esto y lo otro, pero no, yo tengo que proyectarme, dice el otro. ¿Qué va a hacer ella? Sí, ahora, no estoy diciendo que todas las mujeres sean interesadas, si quieren cambiémoslo, ahora que sea una mujer la rica y que se le muestre a un hombre como, no, yo solo trabajo y eso, entonces no van a asesinar las feministas ni los machistas acá porque no es mi posición. ¿Y qué pasa con esa historia? Y él O o ella, ella no sí. le demuestran que tiene. ¿Por qué se tiene que enamorar ella de él? ¿Por qué? ¿De qué se tiene que enamorar? Sí, le ha demostrado que no tiene nada. Exactamente, Por amor. por amor. ¿Debe haber honestidad? Sí. ¿Por Sí, qué? Porque te amo. Porque eres una persona que me encanta y quiero estar contigo. correcto. Ok. Entonces ahora yo te voy a mostrar la realidad porque ya sé que me amas. Ok. ¿No será que eso es lo que Dios trama? Se me ocurrió a mí eso. Como que Dios quiere, quien se acerca a mí es porque me ama, porque yo entiende que quiero lo mejor para él. Lo que tengo reservado es la sorpresa. Yo sí creo que hay algo después de la muerte, solamente que a mí no me gusta creer así, o sea, Sí, no. hay Yo soy que. muy escéptico Correcto. y su merced lo sabe. A mí yo no le como cuento casi que a nada, hermano. Pero yo sí creo que sí hay algo, pero todavía no nos adelantemos. Sigamos con las experiencias. Tengamos en cuenta esto que acabamos de definir, Henry. Por la Biblia, yo le puedo demostrar a personas que creen en la Biblia, pero por la Biblia yo no le puedo demostrar a personas que no creen en la Biblia. Sí, correcto. Entonces sí se da cuenta que hay un ámbito de escogencia. Yo escojo creer o no. Pero entonces, ¿qué es lo que pasa con las experiencias que nos narran? Montajes. ¿Qué experiencias ha escuchado? ¿Usted ha escuchado alguna experiencia? Uy, esas sí, muchas. Y Hollywood tiene mucha información de filmes sobre el particular. Pero la que nosotros vivimos acá, creo que en Colombia específicamente, que sucedieron esos hechos, entre comillas, que unos jóvenes visitaron el infierno, murieron Sí. y estuvieron en el infierno y regresaron. Ay, yo no sé si es que hayan muerto, que estuvieron esa experiencia. Creo que ni murieron. Y vinieron a contar. Pero ¿no será que se pusieron de acuerdo? ¿No será que hay una mala información o una intención? Sería chévere poder hablar con ellos, ¿no? Y preguntarles, pero quién sabe si estarían dispuestos. Yo he oído a lo largo de este camino de la enseñanza de la palabra, de estar dirigiendo una comunidad, yo he escuchado, no muchas porque en realidad ese tema no me gusta, a mí no me gusta ese tema de gente que dice que estuvo muerta y que vivió y llegan con una cantidad de puntos de vista que probablemente sí los vivieron, pero yo creo que eso pasa en la mente. La mayoría de experiencias de gente que dice que murió, casi todos tienen el mismo concepto. Vieron una luz y de un momento a otro fueron transformados, sintieron mucha paz. Esas son como las sensaciones, Un túnel, un túnel, ¿sí? Como el común denominador. Mucha paz, mucha tranquilidad, luz, un túnel y qué sé yo, y todos cuentan más o menos lo mismo. Y a mí me parece que en eso entra esa cuestión que es la sugestión, cuando una persona se sugestiona, ok. ¿sí? Muchos científicos dicen que cuando una persona está muriendo puede experimentar lo de aparentemente una luz y es porque le falta el oxígeno y que así se manifiesta el cerebro. Yo no lo sé. Sin embargo, así alguien nos contara, que alguien esté acá y nos cuenta y diga, yo estuve muerto y yo vi esto y esto y esto, yo no le creo. Yo no sé usted si le cree, pero yo no le creo. Yo digo, usted estuvo en un estado de catalepsia o estuvo en un estado de inconsciencia, pero que estuvo muerto, no. Yo creo que de la muerte nadie vuelve. El problema es con este Samuel. Si es verdad que él volvió o no. De resto no hay más citas bíblicas. Ahora, para dar una doctrina uno tiene que tener 2 o 3 testigos. Entonces lo de Samuel está ahí como en tela de juicio de qué tan veraz es. Pero yo no creo a las experiencias de cuando alguien dice que murió y volvió. Yo creo que es una cuestión en el cerebro, algún fallo en el cerebro, pero yo creo que lo de la muerte, o
sea, el único que ha vencido literalmente la muerte yo creo que es Yeshua, por ahora. ¿Sí? Con él se comprueba que está muerto. Lo comprueban. Cuando uno lee teorías de que probablemente no estaba muerto y eso, no, la Biblia lo dice. Los médicos analizan los tiempos colgados, su sangre, qué le pudo haber pasado a su corazón y todo, y dicen, estuvo muerto. O sea, eso es innegable. Ahora, físicamente se ve afectado. A una persona que la haya atropellado un carro y quede mal y se vea que perdió sus signos vitales y todo, y a los 3 días vuelva, ahí sí yo le creo que sí estuvo muerto. Que en Ok. el caso bíblico solo lo de Yeshua. Y en su experiencia personal, tanto tiempo como pastor y líder de una comunidad, ¿ha visto algo de cerca con respecto a lo que estamos hablando? No, Henry. Nunca, nunca, nunca nadie me ha llegado a contar, Wilson estuve muerto, porque yo le hubiera dicho, se hubiera quedado mejor allá, porque, porque acá está terrible la situación. Pero no, nunca, nunca nadie personalmente, yo nunca he tenido esa experiencia, que alguien me cuente que estuvo muerto. Siempre son personas así ajenas, Correcto. ¿no? Ok, ok. Yo no sé, de pronto porque sabrán que uno no va a creer como muy fácil. Ahora, el asunto es, si de verdad la experiencia es que estuvo muerta la persona, también tendríamos que considerar que esto es algo del plano divino, si Dios lo permite. Porque ¿cómo vamos a clasificar a Dios? Es verdad, una persona que estuvo muerta, probablemente estuvo muerta, y Dios le permite no quedarse en el otro lado. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para traer información del otro lado? ¿O más bien porque le está dando otra oportunidad de mejorar? Ahí sí me encantaría ese concepto, de que estuvo muerta la Correcto. persona y de que Dios le permite otra vez volver acá, pero ¿para qué? Ahí ya es otro punto de vista de qué pasa después de la muerte. Porque si una persona muere y regresa, bueno, ¿para qué regresó? ¿Sí? ¿Para qué regresó? Sin embargo, son experiencias particulares. No sé qué piense usted más acerca de esas experiencias, Henry. Mm, yo soy más no espiritual o espiritualizo esto, pero es que la palabra de que tenemos como guía, como instrucción, la Biblia, nos da mucha tranquilidad en cuanto a este tema. Habría que abordar mucha información que está en la palabra, que yo no la traje a colación, no anoté tantas citas que encontré, pero hay mucha información que sí le dan tranquilidad al creyente de saber que lo que está haciendo acá, ético, moral, trabajo, esfuerzo, guardando la palabra, va a tener la posibilidad, la oportunidad de una vida diferente, una vida con el Mesías, viviendo allá en el cielo, o como dice la escritura, tierra nueva y cielos nuevos acá aquí mismo en la tierra. Por supuesto. O sea, la palabra de Dios nos reconforta. Exacto. La palabra de Dios nos da esperanza. Pero quién sabe si nos toque decir como dijo, creo que se fue Schopenhauer. A mí me gusta ese filósofo me encanta. Dicen que él es el rey del pesimismo y no me gusta por eso, sino porque es que a veces la realidad se ve como pesimismo, pero creo que es el que dice, no hay sentimiento más triste que la esperanza, porque tarde o temprano estrellas con la realidad. No estoy diciendo que eso pase con las citas bíblicas que nos hablen del más allá. Sin embargo, vea, Henry, que a mí me pasa algo, y no sé si sea bueno o sea malo. En realidad, a mí me gustan todas esas citas bíblicas que nos hablan de esperanza, del más allá y todo, me encanta. Pero yo no me preocupo si así no fuera. Si así no fuera, no me preocupo. ¿Por qué? Porque yo creo que Dios en su palabra nos ha enseñado a vivir. Ujú. Y la salvación es eso. La salvación es vivir acá de la mejor manera. No quiere decir que a uno le salga todo bien, no es verdad. Pero que cuando uno aprende a vivir, aprende incluso a soportar lo que no es bueno y aprende a sacarle provecho a lo más. No estoy hablando de un positivismo extremo y eso es lo otro, no, porque yo soy partidario de no negar la realidad. Jamás enseño que se niegue la realidad. Pero uno debe vivir tan bien acá que a la larga lo que pase en el más allá va a ser un super premio. ¿Sí? Pero acá, a lo que yo voy es a que la gente no alimente esa esperanza. Bueno, acá estoy llevando el bulto, como decimos acá en Colombia, acá la estoy pasando mal, sufro. Ahora, ¿por qué sufre? Porque lo permite. Aguanto porque lo permite. Y todas las cosas que la gente ve como sufrimiento se los podría quitar. Pero en el más allá, yo voy a estar bien. Bueno, ¿y qué tal si no?
¿no sería mejor que viviera bien acá? Claro, claro. ¿Sí? Que Y el, viviera y el bien. concepto de salvación bíblico es desde acá, el cuidado de Dios desde Exacto, acá. Aunque exacto. ande en valle de muerte de sombra, no temeré mal alguno. Acá, Acá, desde acá. acá, O sí. sea, esa es mi salvación, El que acá. habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. Morará, O sea, eso es desde acá. acá. Sí, correcto. ¿Cierto? Amén. O sea, yo tengo que disfrutar la vida, verdaderamente la vida. Correcto, está muy ¿Sí? bien. Pero sí hay pasajes donde a mí me dan tranquilidad hablando del tema que nos ocupa central el día de hoy en este episodio, ¿qué pasa más allá de la muerte? Que yo los creo, pero Pero yo da la aclaro, impresión que no, no, yo los creo, pero quiero pensar que si no fuese así, no pasa nada. no pasa nada Ok, porque aquí viví bien. Viví, por ejemplo, a mí no me da tristeza seguir los mandamientos de Dios, que me dicen que yo debo dejar de hacer esto, esto y esto. Por supuesto que uno no los cumple a la perfección, a veces se le van las luces, por supuesto que no. Pero yo he entendido que los mandamientos de Dios son para tener una vida buena, correcto. para tener una vida llena de shalom, llena de paz, de tranquilidad. Eso me encanta. Si en el más allá hay algo, que yo creo que sí. ¿Sabe a usted cómo le gustaría que fuera después de la muerte? Dígame la verdad, que pase qué con los malos y que pase qué con los buenos. Dígame la verdad, pero la verdad, o sea, acá no oculte sus sentimientos sangrones. Yo me preocupo por lo mío, yo me Ok, preocupo por mí y por los míos. sí, Entonces, sé que si yo he estado acá sí, viviendo una vida agradable a Dios, como lo dice el libro de instrucciones, no de mojigatos ni de santorrones, porque eso no habla la Biblia. Una vida en paz con mi prójimo, con mi familia, es más que suficiente. Y guardando la palabra, porque recordemos que lo que yo leí al comienzo es fundamental. Tenemos un libro de vida, un libro de paz, un libro de chalón, que nos da tranquilidad para comportarnos acá. sí. Claro que va a haber situaciones muy difíciles, donde nos sacan de quicio. A mí me han robado muchísimo en la parte inmobiliaria. Y uno Ajá. quisiera que toda esa gente sí estuviera realmente ya en el infierno. Pero O por lo no. menos quemando, sino un poquito, Sí. ¿cierto? Pero bueno, creo que el tema es fundamental Sí, sobre el hecho de que yo soy hoy en día inmobiliario no quita mi profesión como comunicador social. ajá. Entonces sí, insisto que hay que darle tranquilidad a quienes nos están viendo hablando sobre este tema. Y si hay un feedback, si hay una retroalimentación de parte de ellos, pues bienvenida, Sí, claro. bienvenida. Yo digo una cosa, vea, a mí me parecería, ese es mi punto de vista, a mí me parecería espectacular que cuando nosotros muramos, cuando partamos de acá, está bien, nos tengan por ahí en algún asunto en stand-by mientras que llega el juicio. Y que cuando llegue el juicio, a mí me parece que el malo no lo deberían de cocinar en un infierno ni nada, eso es lo que yo pienso. Simplemente desaparecerlo. O sea, el espíritu vuelve a Dios y ya. Hay gente que quiere ver el infierno porque eso les satisface. Porque vea, hay gente que ha guardado su vida acá, pero con una casi presión, presionados. Si no hago esto, me voy a ir para el infierno. Si no hago esto, Sí, me voy a ir sí. para el infierno. Entonces, por eso quieren ver al malo en el infierno. O sea, como quien dice, si se dan cuenta, vea, para que sepan. A mí no me preocupa en realidad eso. Yo los quisiera ver en el infierno, pero acá en vida. Sí, sí, sí. No es broma. Pero, ¿quién no ha hecho lo malo? ¿Quién Sí, no ha sí. causado mal? Pues aquí nadie se puede lavar las manos en ese sentido. Pero yo creo, y ya vámonos al campo ya bíblico, yo creo que las promesas que Yeshua vino a dar son ciertas, porque la Biblia no miente. Hemos comprobado que la Biblia no miente. Las interpretaciones de la Biblia a veces la hacen querer ver que miente. Sí. Entonces, si Él viene, enseña el camino, corrige el camino para muchas personas, luego abre las puertas a toda la gente que quiera llegar al Padre, y luego les dice, esta frase me parece que es muy importante, les dice, si así no fuera, yo les habría dicho, del más allá. Ok. Esa parte me parece Sí. clave. No sé cómo será, pero él dice, si así no fuera, yo no los hubiera engañado. O sea, ¿cómo los voy a engañar? Correcto. Pero él dice, yo sé que es verdad. O sea, yo sé que es verdad. Entonces, si así no fuera, ahora lo que tenemos claro es realmente cómo es después de la muerte. Tenemos teorías,
teorías, pero certeza tenemos ¿en qué? En lo que Yeshua nos enseñó. Y a Sí, saber vivir acá. sí hay esa Saber parte. vivir acá. A mí esa parte me encanta, Henry. Yo hago una invitación porque este tema es fundamental. Quizá hay alguien que nos esté viendo y esté preguntándose, realmente está muy angustiado Sí, sobre este tema, porque realmente da para que las personas se tengan depresión respecto a y este. más en este tiempo con el COVID y toda esa vaina, ¿cierto? Correcto. Pero hay una escena bíblica en el Nuevo Testamento donde un hombre llamado Nicodemo del Sanedrín viene de noche y le pregunta al Mesías, a Yeshua, Maestro, ¿qué he de hacer para heredar la vida eterna? ¿Qué responde el Mesías? Es Es necesario necesario nacer hacer de de nuevo. nuevo. Y Nicodemo se pregunta a sí mismo y le dice al Mesías, o sea que tú quieres que yo vaya Al vientre de al mi vientre de mi madre, madre sí, y nazca de nuevo allá. No, 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 ajá, no has entendido, Nicodemo. sí, Tienes que nacer del agua y del espíritu. El agua es la Torah. El agua representa la Torah. El espíritu, el espíritu de Dios, la la restauración, restauración de él mismo. el fruto del que habla Gálatas, Correcto, él vuelve a renacer. Su espíritu estaba muerto. Entonces creo que ahí es donde empieza la vida. exactamente. Empieza a recuperar su O espíritu. sea, un nacimiento nuevo acá. No Correcto. esperar a la muerte para ser transformado al otro lado No, y que me pase al otro no, lado. desde acá. Sí, Sí hay un momento en que la gente tiene que hacer un alto en el camino. Incluso el mismo creyente. En 2 Corintios 13:5, el apóstol Pablo le dirá a los corintios, revisen dónde está su fe. Su fe debe estar depositada en el Mesías de Israel, no en Jesucristo. Perdóneme ser tan tajante. No en el Jesucristo que ha presentado la iglesia. En Yeshua HaMashiach, en el Mesías de Israel. ¿Qué dijo el Mesías? ujú, ¿A quién se lo dijo? ¿Por qué dijo lo que dijo? Él solamente vino a rescatar las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea que yo tengo que regresar Teshuvah, sí, regresar al camino, volver al camino. volver al camino, Ujú. volver a la obediencia del Padre. Muy bien, este tema daría para muchos puntos de vista, especulaciones, certezas, qué sé yo, pero lo hemos querido tratar así, sencillamente porque dentro del temario de raíces de la fe nos preocupa mucho que cada creyente esté apuntando verdaderamente a lo que dice la Biblia. Y Exacto. no vamos a especular nunca en algo que la Biblia no dice. Y si trae suficiente información, lo diremos. Si no trae tanta, lo diremos. Pero la idea sí es que usted sepa lo que cree. La idea es que usted sepa y entienda lo que cree y, como se dice popularmente, no se deje meter los dedos a la boca por doctrinas o dogmas, que en este tema sí se especula con esto de qué pasa después de la muerte. O sea, le sacan dinero a las personas para que saquen un alma del purgatorio o para que lo hagan volver, para que lo salven. Eso ya no. La Biblia dice, está establecido que los hombres mueran una sola vez Y y después de después esto el el juicio. juicio y ya. Su conclusión, señora Churi, ¿qué pasa después de la muerte? Tener tranquilidad, Ajá, tener tranquilidad. La pregunta puede seguir latente. total. ¿Realmente existe la muerte? El médico cuando hace una, ah, una carta de que murió Defunción, de un defunción, certificado de no defunción. dice un certificado de muerte, un certificado de defunción. Ojo con eso. Ajá, Entonces, haces un certificado de defunción, que ya la materia va a empezar a podrirse. sí, Él no puede hacer un certificado de algo que desconoce, que es la muerte. sí. ¿Y qué pasa después de la muerte? ¿Y qué pasa después de la muerte? Que hay vida. Esa La está vida buena. continúa. Sencillamente. La vida continúa. Yo creo que qué pasa después de la muerte, que vamos a estar un tantico quietos en algún lugar, Exacto. solo lo sabe el eterno Dios, y que luego sí van a venir las recompensas. Yo creo que sí van a venir las recompensas. Creo que las recompensas no vienen para gente perfecta, sino para gente imperfecta que intentó vivir de la manera como Dios lo planeó para el ser Bonito, humano, muy que bonito, sí. fue vivir bien, vivir bien. Dios no nos ha mandado una nueva religión ni una religión. Dios nos ha mandado un manual de vida para vivir bien, Que es la palabra. para vivir de manera equilibrada y que seamos personas de verdad que inspiremos a otros en paz. Sí creo que hay recompensa, sí creo que hay recompensa. Lo vería desde un plano de la injusticia, sería injusto
que hayan seres humanos que han querido vivir rectamente, que han querido ser buenas personas y luego nos desaparecen a todos. Me parecería como que el juego fue un tanto macabro, ¿sí? Sí, y me parece que una persona que sabe, porque el malo sabe, en su corazón sabe que es malo. La persona que está separada de los caminos de Dios sabe que está haciendo cosas incorrectas. El mismo que se dice ateo, él sabe en lo profundo de su corazón que es innegable la existencia de un creador y siempre apunta hacia lo bueno. Salgamos del plano moralista o ético, no, hablemos de lo bueno. Dice la palabra que cada uno en su corazón lleva grabados los mandamientos de Dios, sin hablar de religión. Entonces, sí creemos que hay recompensa, sí creemos que hay. Otras personas pueden que crean que no, pero bíblicamente nosotros que hemos aceptado el libro como guianza, creemos que sí hay recompensa. ¿Cuál debería ser su motivación? No solo vivir bien para que tenga una recompensa, no, sino como dijo Henry, la salvación comienza acá, vivir bien desde acá, disfrutar bien la vida, superarnos y saber que Dios es galardonador de los que le buscamos, de los que queremos hacer su voluntad. Hemos llegado al final de este episodio número 10 de Raíces de la Fe. Esperamos sus comentarios al correo electrónico raicesdelafe1@gmail.com. Recuerden que el jueves tenemos en la mañana en Instagram un microprograma sobre la Biblia. Seguimos todos los jueves en la mañana. También los domingos tenemos el programa y la enseñanza, fundamentalmente Raíces de la Fe en casa, con una predicación de la palabra en contexto. Si usted quiere respaldar este trabajo, este canal, acá en la descripción de este video está cómo lo puede hacer, si quiere hacer algún aporte. Damos gracias a las personas que nos han aportado, damos gracias a las personas que nos siguen respaldando y que nos siguen apoyando. Mil bendiciones a todos. Muchas gracias por la invitación. Señora Churi, muchas gracias. Bendiciones. Bendiciones. Shalom. Recuerda, las enseñanzas de Wilson Méndez las puedes encontrar en video, en el canal de YouTube Raíces de la Fe. Suscríbete hoy y para activar las notificaciones, dale clic en la campana.